A veces, el amor llega como un cuento de hadas y se va como un huracán. Ella solo quería construir un hogar, pero acabó atrapada dentro de él. Lo que parecía cuidado era, en realidad, control disfrazado de afecto. Entenderás por qué ciertas cicatrices no aparecen en la piel, pero gritan en el alma. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El hogar de Clara siempre fue su refugio de los ojos del mundo. Una casa sencilla en el barrio de Salamanca, en Madrid, con ventanas que daban a una calle arbolada y silenciosa, donde el canto de los pájaros aún lograba competir con el ruido distante de la ciudad. Allí, ella soñaba con construir la familia perfecta, esa que veía en las películas, en las telenovelas, en las fotos de sus amigas, en las redes sociales. Clara era una mujer de 27 años, cabello castaño que caía suave sobre sus hombros, ojos almendrados que llevaban una dulzura casi infantil. Su personalidad estaba marcada por una gentileza natural, una necesidad constante de complacer, de cuidar, de hacer que todo a su alrededor fuera más ligero y hermoso. Cuando era niña, pasaba horas arreglando flores silvestres en frascos de vidrio, organizando sus libros por color, creando pequeños mundos donde todo tenía su lugar y todo tenía sentido. Quizás por eso, cuando conoció a Rafael, ella creyó haber encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Rafael era 4 años mayor, un hombre de apariencia impecable, siempre bien vestido, con una sonrisa que conquistaba cualquier sala. Trabajaba en una empresa de consultoría financiera, ocupaba un puesto de gerencia intermedia y tenía planes ambiciosos para el futuro. A los ojos de todos, incluyendo los de Clara, él era el hombre ideal, responsable, centrado, protector. En los primeros meses de relación le regalaba flores, la llevaba a cenas románticas en restaurantes discretos en el barrio de Chamberí. Escuchaba sus historias con atención. Clara se sentía valorada, amada, segura. Sus padres, especialmente su padre Alberto, un hombre de mediana edad que trabajaba como técnico en refrigeración, tenían sus reservas. Alberto siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de mirada atenta. Algo en la forma en que Rafael hablaba, cómo sonreía, cómo parecía siempre estar midiendo cada situación, le incomodaba. Pero Clara, enamorada y segura de su elección, no hizo caso a los temores paternos. El matrimonio se celebró en una ceremonia pequeña, en una capilla sencilla en la zona sur de la ciudad. Clara usaba un vestido blanco de encaje, elegido con meses de antelación, y llevaba un ramo de lirios blancos. Rafael estaba impecable en su traje gris plomo. La fiesta fue discreta, solo familiares cercanos y algunos amigos. Cuando intercambiaron los anillos, Clara sintió que estaba entrando en una nueva fase de la vida, una fase donde todo sería estable, acogedor, feliz. Apenas podía imaginar que aquel día marcaba no el inicio de la felicidad soñada, sino el comienzo de un viaje que la llevaría a lugares sombríos de su propia alma. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos, o al menos era lo que Clara intentaba creer. Rafael comenzó a involucrarse más en las decisiones de la casa. Al principio, Clara veía esto como señal de compañerismo. Él asumió el control de las finanzas, diciendo que entendía mejor de inversiones y que quería ahorrarle preocupaciones a Clara. Ella estuvo de acuerdo, aliviada por no tener que lidiar con hojas de cálculo y cuentas. Él comenzó a opinar sobre la ropa que ella usaba, sugiriendo que ciertas blusas eran muy escotadas, que ciertos vestidos llamaban atención innecesaria. Clara, siempre buscando armonía, fue ajustando su guardarropa, cambiando prendas coloridas por tonos más neutros, sustituyendo escotes por cuellos altos. Cuando sus amigas comentaban sobre los cambios, ella sonreía y decía que estaba madurando, encontrando su estilo. Fue durante una visita de Beatriz, su mejor amiga desde la adolescencia, que Clara comenzó a sentir el primer nudo en el pecho. Beatriz había llegado a media tarde, trayendo brigadeiros que había hecho especialmente para Clara. Estaban conversando en la sala.
riendo de recuerdos antiguos, cuando Rafael llegó antes de lo esperado, del trabajo. Saludó a Beatriz con educación, pero su mirada era fría. Después de que su amiga se fue, Rafael comentó, con un tono casual pero hiriente, que Beatriz hablaba demasiado alto, que sus historias eran fútiles, que Clara debería elegir mejor sus compañías. Clara se sintió confusa. Beatriz era su amiga desde hacía más de 10 años. ¿Cómo podía juzgarla así? Pero en lugar de confrontarlo, Clara solo asintió, prometiendo ser más selectiva. En las semanas siguientes, las visitas de Beatriz se fueron volviendo más raras. No porque Beatriz no quisiera venir, sino porque Clara comenzó a inventar excusas, a posponer citas, a dejar mensajes sin respuesta. Era más fácil evitar conflictos en casa que defender sus amistades. El embarazo fue descubierto una mañana de septiembre. Clara se había sentido mareada durante días, demasiado cansada para tareas simples. Hizo la prueba sola en el baño de casa y cuando vio las 2 líneas en el visor digital, su corazón se aceleró. Una mezcla de alegría y miedo se apoderó de ella. Siempre quiso ser madre, pero algo dentro de ella dudaba. Cuando se lo contó a Rafael, él reaccionó con entusiasmo, abrazándola, diciendo que sería el mejor padre del mundo. Clara sonrió, permitiéndose creer que aquel bebé traería de vuelta la ligereza que sentía que le faltaba. Pero el embarazo también trajo nuevas formas de control. Rafael pasó a monitorear todo lo que comía, criticando cuando elegía un dulce, elogiando cuando seguía al pie de la letra las orientaciones nutricionales que él mismo investigaba en Internet. Él acompañaba todas las consultas médicas, siempre sentado a su lado, siempre respondiendo preguntas que los médicos hacían directamente a Clara. Ella comenzó a sentirse invisible, como si su propio embarazo ya no le perteneciera. Fue una tarde de octubre, cuando Clara tenía unas 20 semanas de gestación, que decidió preparar una cena especial. Quería celebrar la mitad del embarazo, marcar aquel momento con algo bonito. Pasó horas en la cocina, preparando un risotto de funghi, el postre preferido de Rafael, decorando la mesa con velas y pequeños arreglos florales. Dobló las servilletas en forma de corazón, un truco que había aprendido de su madre. Cuando Rafael llegó a casa, ella lo esperaba con una sonrisa tímida, ansiosa por su reacción. Él miró la mesa, frunció el ceño y preguntó el motivo de tanta decoración. Clara explicó con voz suave que quería celebrar. Rafael se rió, pero no era una risa de alegría. Era una risa de desdén. Dijo que aquello era fútil, inmaduro, que ella debería estar enfocándose en cosas más importantes, como preparar la habitación del bebé o aprender sobre maternidad. Clara sintió las lágrimas le quemaran los ojos, pero las contuvo. Recogió las servilletas dobladas, las guardó en el cajón del aparador y sirvió la cena en silencio. Rafael comió, elogiando la comida, como si nada hubiera sucedido. Pero Clara sabía que algo se había roto dentro de ella aquella noche. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un silencio pesado. Clara comenzó a medir cada palabra, cada gesto. Aprendió a leer el humor de Rafael por la forma en que entraba a casa, por el tono de la primera palabra que decía. Cuando él llegaba sonriente, ella se relajaba un poco. Cuando llegaba serio, ella se encogía, volviéndose casi invisible. Su teléfono comenzó a desaparecer con frecuencia. Rafael decía que era para evitar distracciones, que ella necesitaba descansar. Cuando preguntaba sobre mensajes de su padre, Rafael respondía que Alberto estaba bien, que había llamado mientras ella dormía, que no había nada urgente. Clara aceptaba las explicaciones, pero algo dentro de ella gritaba que aquello no estaba bien. Echaba de menos las conversaciones con su padre, las bromas sin gracia que él contaba, la manera torpe en que intentaba entender la tecnología. Pero cada vez que pensaba en confrontar a Rafael, el miedo la paralizaba. Miedo a una discusión, miedo a ser llamada exagerada, miedo a estar enloqueciendo. Fue Alberto quien primero percibió que algo andaba mal. Intentaba llamar a Clara casi todos los días, pero rara vez conseguía hablar con ella. Cuando lo lograba, las conversaciones eran breves, superficiales.
Clara decía que todo estaba bien, que solo estaba cansada con el embarazo. Pero Alberto conocía a su hija, conocía el tono de su voz cuando mentía. Intentó conversar con su esposa, Mariana, la madre de Clara, quien había fallecido años atrás por complicaciones cardíacas. Desde entonces, Alberto y Clara tenían un vínculo aún más fuerte. Eran todo el uno para el otro. La ausencia de su hija era como un agujero en su pecho. Intentó hacer visitas sorpresa, pero Rafael siempre abría la puerta, diciendo que Clara estaba descansando, que el médico había recomendado poco estrés, que sería mejor programar con antelación. Alberto salía confuso, incómodo, pero sin saber exactamente qué hacer. No quería ser un padre entrometido, pero tampoco podía ignorar la sensación de que su hija estaba desapareciendo. Clara dio a luz una fría noche de enero. El parto fue difícil, prolongado, lleno de complicaciones. Ella sostuvo la mano de Rafael durante las contracciones, buscando consuelo, pero él parecía más preocupado en filmarlo todo, en documentar el nacimiento para mostrarlo a sus compañeros de trabajo. Cuando finalmente el bebé nació, un niño de ojos grandes y llanto fuerte, Clara sintió una ola de amor tan intensa que olvidó, por unos segundos, todo el dolor. Lo sostuvo en sus brazos, observó cada detalle de su rostro pequeño, cada movimiento de los deditos. Rafael pidió cargarlo, tomó fotos, pero pronto devolvió el bebé a los brazos de Clara, diciendo que necesitaba hacer algunas llamadas importantes. Ella se quedó sola en la habitación del hospital, con su hijo en brazos, sintiéndose completamente perdida. Había soñado con aquel momento durante tanto tiempo, pero ahora que había llegado, se sentía vacía, asustada, exhausta. Los primeros meses con el bebé fueron una montaña rusa de emociones. Clara apenas dormía, el pequeño se despertaba cada 2 horas, llorando, pidiendo brazos. Ella intentaba calmarlo, meciéndolo, suavemente, cantando canciones de cuna que su madre solía cantarle. Rafael se quejaba del ruido, decía que necesitaba dormir porque tenía reuniones importantes al día siguiente. Clara comenzó a dormir en la habitación del bebé, en un sillón incómodo, para no molestar a su marido. Su cuerpo le dolía, su mente estaba exhausta, pero ella seguía sonriendo, seguía intentando ser la madre perfecta, la esposa perfecta. Ella todavía estaba embarazada en la 22ª semana de su segunda gestación. Descubrir que estaba esperando otro hijo tan pronto fue un shock. Apenas se había recuperado del primer parto, y ahora su cuerpo estaba nuevamente cambiando, expandiéndose, preparándose para otra vida. Rafael quedó satisfecho con la noticia. Dijo que quería una familia grande, que los hijos eran señal de prosperidad. Clara solo asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Fue un sábado común de marzo, cuando todo comenzó a desmoronarse. El día estaba nublado, con ese tipo de cielo gris que parece pesar sobre los hombros. Clara estaba en la sala, intentando calmar al bebé que lloraba sin parar. Ella misma estaba al borde de las lágrimas, cansada, con dolores de espalda a causa del embarazo avanzado. Rafael había salido por la mañana diciendo que tenía compromisos y había regresado a media tarde con un humor terrible. Entró en casa sin saludar, fue directo a la habitación, dio un portazo. Clara se quedó en la sala, sosteniendo a su hijo, meciéndolo suavemente, intentando adivinar qué había irritado a su marido. Había aprendido a hacer eso, a intentar prever las tormentas emocionales de Rafael, a prepararse para ellas. Pero esta vez algo era diferente. Podía sentir en el aire una tensión eléctrica que la hacía querer correr, esconderse, desaparecer. Cuando Rafael regresó a la sala, sus ojos estaban diferentes. Había una frialdad en ellos que Clara nunca había visto antes. Miró al bebé, a Clara, y exigió que le entregara al niño. Clara dudó. Algo dentro de ella, un instinto primitivo de protección, gritaba que no lo hiciera. Apretó a su hijo contra el pecho y dijo, con voz temblorosa, que el bebé estaba bien con ella. Rafael dio un paso adelante. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una amenaza velada.
Dijo que era el padre, que tenía derecho a cargar a su propio hijo. Clara retrocedió. Su espalda tocó la pared. Sentía su corazón acelerarse. El bebé lloraba aún más fuerte, como si sintiera el miedo de su madre. Y entonces, en un movimiento rápido y brutal, Rafael le dio una patada en la pierna. El dolor fue instantáneo, punzante, como si 1000 agujas hubieran atravesado su cuerpo. Clara cayó, pero incluso cayendo, protegió al bebé, girando el cuerpo para absorber el impacto, usando los brazos para crear un escudo alrededor del niño. Cayó al suelo con un sonido sordo, un grito atrapado en su garganta. La pierna estaba en un ángulo extraño, el dolor irradiaba por todo el cuerpo. El bebé continuaba llorando, pero estaba seguro, intacto. Clara miró a Rafael esperando ver arrepentimiento, shock, cualquier señal de humanidad. Pero todo lo que vio fue frialdad. Él solo la observó, como si estuviera analizando la situación, calculando los próximos pasos. En el suelo, junto a Clara, había un pequeño juguete musical que ella había comprado semanas atrás. Era un conejito de peluche azul, con una caja de música dentro, que tocaba una melodía suave para calmar al bebé. Pero lo que Clara no sabía era que aquel juguete tenía una función adicional, una función que ella nunca había explorado. Podía grabar voces, pequeños clips de audio que podían reproducirse después. Y en aquel momento, sin que nadie se diera cuenta, el juguete comenzó a grabar. Grabó el llanto del bebé, el grito ahogado de Clara, la voz fría de Rafael diciendo palabras que más tarde se convertirían en pruebas irrefutables de su crueldad. Grabó el sonido del dolor, del miedo, de la violencia que se escondía detrás de las paredes de aquella casa que debería ser un hogar. Cuéntame cuál es tu opinión sobre esta historia y cómo crees que terminará. Clara estaba en el suelo, el dolor pulsando en su pierna como una alarma que no dejaba de sonar. Cada segundo parecía una eternidad. El bebé continuaba llorando en sus brazos, pero ella no podía hacer nada más que sostenerlo con fuerza, protegiéndolo con su propio cuerpo. Su mente estaba confusa, intentando procesar lo que acababa de suceder. Rafael todavía estaba allí, parado mirándola con aquella expresión vacía que la asustaba más que cualquier grito. Ella intentó hablar, pero las palabras no salían. Su garganta estaba seca, cerrada por el miedo y el dolor. Él dio un paso más hacia ella, y Clara instintivamente se encogió, apretando aún más a su hijo contra el pecho. No sabía lo que él haría a continuación, no podía preverlo. El hombre que estaba delante de ella era un extraño, alguien que ella ya no reconocía. Rafael se agachó, poniéndose a su altura, y extendió las manos hacia el bebé. Su voz estaba tranquila, casi gentil, lo que lo hacía todo aún más perturbador. Dijo que solo quería cargar a su hijo, que Clara estaba siendo dramática, que ella había tropezado y caído sola. Clara negó con la cabeza, intentando encontrar fuerzas para hablar, para gritar, para hacer cualquier cosa. Pero todo lo que consiguió fue un susurro ronco, pidiendo que se alejara. Rafael suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca, y se quedó allí esperando. El tiempo parecía haberse detenido. La casa estaba silenciosa, excepto por el llanto del bebé y la respiración pesada de Clara. Ella sintió un hormigueo subiendo por la pierna lastimada, una señal de que algo andaba muy mal. Intentó mover los dedos del pie, pero el dolor que vino en respuesta fue tan intenso que casi se desmayó. Fue en ese momento que la puerta principal se abrió. Clara escuchó el chirrido familiar de las bisagras que siempre necesitaban aceite, seguido de pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró. Era una esperanza frágil, pero era esperanza. Rafael se levantó rápidamente, arreglándose la camisa, pasándose la mano por el cabello, asumiendo una postura compuesta. Cuando Alberto apareció en la puerta de la sala, acompañado por Miguel, un hombre alto y de hombros anchos que Clara conocía vagamente como amigo de la familia, la escena que encontraron los dejó paralizados por un instante. Clara en el suelo, sosteniendo al bebé, la pierna en un ángulo extraño, el rostro mojado de lágrimas.
Rafael al lado, intentando mantener una expresión de preocupación. Alberto fue el primero en reaccionar. Atravesó la sala en 3 zancadas largas, arrodillándose junto a su hija. Sus manos temblaban mientras tocaba el rostro de ella, preguntando qué había sucedido, si estaba bien. Clara intentó responder, pero las palabras se mezclaban con los sollozos. Todo lo que consiguió decir fue que le dolía mucho. Miguel, que tenía entrenamiento de primeros auxilios de sus años en el ejército, evaluó la situación rápidamente. Vio la pierna de Clara, la posición del cuerpo, la tensión en el aire. Sus ojos se volvieron hacia Rafael, quien inmediatamente comenzó a explicar. Dijo que Clara había tropezado, que él intentó ayudarla, que fue todo un accidente terrible. Su voz sonaba convincente, llena de preocupación, pero Miguel no era fácilmente engañado. Había algo en el lenguaje corporal de Rafael, en la forma en que mantenía distancia, que no tenía sentido. Alberto, sin embargo, estaba enfocado solo en Clara. Tomó al bebé de los brazos de ella con cuidado, entregándole al niño a Rafael, quien lo recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entonces Alberto sostuvo la mano de su hija, apretándola suavemente diciendo que estaba allí, que ella estaría bien. Miguel pidió que nadie moviera a Clara hasta que él evaluara la extensión de las heridas. Se arrodilló, examinó la pierna con manos expertas y lo que vio confirmó sus sospechas. Aquello no parecía resultado de una caída simple. La posición, el tipo de lesión, todo indicaba un impacto directo fuerte. Miró a Clara, sus ojos haciendo una pregunta silenciosa. Ella desvió la mirada, incapaz de enfrentar la verdad que estaba escrita en su rostro. Miguel decidió actuar. Le pidió a Rafael que trajera toallas limpias y hielo. Rafael dudó por un momento, pero entonces obedeció saliendo de la sala con el bebé, aún en brazos. Tan pronto como salió, Miguel se inclinó cerca de Clara y susurró, preguntándole si estaba segura, si necesitaba ayuda. Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en meses se permitió ser honesta. Negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible pero que lo decía todo. Miguel intercambió una mirada con Alberto, quien parecía estar empezando a entender la gravedad de la situación. Alberto sintió una ira crecer dentro de él, una ira que nunca supo que era capaz de sentir, pero se controló, sabía que necesitaba mantener la calma, que Clara lo necesitaba entero, no en pedazos. Cuando Rafael regresó con las toallas, Miguel tomó el control de la situación. Dijo que necesitaban llamar a una ambulancia, que Clara necesitaba atención médica urgente. Rafael intentó argumentar, diciendo que podían llevarla en el coche, que sería más rápido. Pero Miguel fue firme. Dijo que mover a alguien con una posible fractura sin el equipo adecuado podría empeorarlo todo. Sacó el celular y llamó a emergencias, reportando la situación con claridad y precisión. Mientras esperaban, Miguel continuó estabilizando a Clara, conversando con ella en voz baja, manteniéndola consciente y enfocada. Alberto se quedó al lado de su hija, sosteniendo su mano, sus ojos fijos en Rafael, quien permanecía de pie, sosteniendo al bebé con una expresión que oscilaba entre preocupación e irritación. Fue Alberto quien notó el juguete en el suelo. El conejito azul estaba allí, al lado de Clara, con una lucecita roja parpadeando discretamente. Se agachó y tomó el juguete, examinándolo. Miguel vio lo que estaba haciendo y, reconociendo el modelo, recordó la función de grabación. Tomó el juguete de las manos de Alberto y presionó el botón de reproducción. Lo que escucharon en los segundos siguientes hizo que la sangre se le helara. La voz de Rafael fría y exigente, pidiendo que Clara entregara al bebé. La voz de Clara temblorosa, negándose. El sonido de un impacto, seguido del grito ahogado de Clara y del llanto intensificado del bebé. Y entonces, la voz de Rafael nuevamente, no ofreciendo ayuda, no demostrando arrepentimiento, solo observando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto miró a Rafael con una expresión que mezclaba shock, ira y disgusto. Miguel mantuvo la grabación reproduciéndose.
asegurándose de que cada palabra, cada sonido, quedara registrado en sus memorias. Rafael palideció. Abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Intentó reír, como si aquello fuera algún tipo de malentendido, pero la risa murió en su garganta. Comenzó a balbucear explicaciones inconexas, diciendo que Clara estaba emocionalmente inestable, que el embarazo la dejaba confusa, que ella estaba exagerando todo. Pero Alberto ya no estaba escuchando. Se levantó, caminó hasta Rafael y con una voz baja pero cargada de una firmeza inquebrantable, le ordenó que se alejara de Clara y del bebé. Rafael intentó mantener la compostura. Dijo que era el marido, que tenía derechos, que aquella era su casa, pero Miguel intervino, colocándose entre Rafael y Alberto. Su presencia era imponente, y su voz tenía el tono de alguien que estaba acostumbrado a lidiar con situaciones de crisis. Le dijo a Rafael que lo mejor que podía hacer era cooperar, que las cosas se pondrían mucho peor si intentaba algo. Rafael miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Le entregó el bebé a Alberto, quien lo sostuvo con cuidado, alejándose al otro lado de la sala. Rafael se quedó allí, solo, sus manos vacías, su fachada de hombre controlado comenzando a resquebrajarse. La ambulancia llegó 15 minutos después, acompañada por una patrulla policial que Miguel había solicitado discretamente durante la llamada. Los paramédicos entraron rápidamente, evaluaron a Clara y comenzaron a prepararla para el transporte. Ella estaba en shock, su piel pálida, sus ojos vidriosos. Uno de los paramédicos preguntó qué había sucedido y fue Miguel quien respondió, explicando la situación de forma objetiva. Mencionó la grabación, mostró el juguete a los policías que habían entrado justo detrás de los paramédicos. Los policías escucharon la grabación, tomaron notas, intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos se acercó a Rafael y le pidió que los acompañara para prestar declaraciones. Rafael intentó argumentar, pero el policía fue claro. Dijo que era solo una conversación inicial, pero que él necesitaba colaborar. Mientras Clara era colocada en la camilla y llevada a la ambulancia, ella miró hacia atrás, viendo a Rafael siendo conducido hasta la patrulla policial. Parte de ella sentía miedo, miedo de lo que vendría después, miedo de las consecuencias. Pero otra parte, una parte pequeña pero creciente, sentía algo diferente. Era una mezcla de alivio y validación. Alguien había testificado. Alguien había escuchado. Ella no estaba loca. No lo había imaginado todo. El dolor era real. El miedo era real. Y ahora, finalmente, otras personas lo sabían. Alberto entró en la ambulancia con ella, aún sosteniendo al bebé. Le sostuvo la mano a Clara durante todo el trayecto hasta el hospital, susurrándole palabras de consuelo, prometiéndole que todo estaría bien, que él nunca más dejaría que algo así sucediera. En el hospital, Clara fue inmediatamente llevada a la sala de emergencias. Los médicos examinaron su pierna, tomaron radiografías, evaluaron el embarazo. Milagrosamente, el bebé que llevaba estaba bien, protegido por el líquido amniótico y por la forma en que Clara había caído, pero su pierna estaba gravemente lastimada, con una fractura que requeriría cirugía. Mientras los médicos trabajaban, apareció una trabajadora social. Su nombre era Juliana, una mujer de 40 y tantos años, con cabello corto y ojos amables. Se sentó al lado de Clara y comenzó a hacer preguntas, con una voz suave pero profesional. Preguntó sobre lo que había sucedido, sobre su vida en casa, sobre Rafael. Al principio, Clara se resistió. Sentía vergüenza. Sentía que estaba traicionando a su marido, que estaba exponiendo secretos que debían permanecer dentro de casa. Pero Juliana fue paciente, no presionó, solo escuchó. Y entonces, despacio, Clara comenzó a hablar. Habló sobre el control, sobre el aislamiento, sobre los comentarios que corroían su autoestima. Habló sobre la pérdida de contacto con sus amigas, sobre el teléfono que desaparecía, sobre las decisiones que ella ya no podía tomar. Habló sobre el miedo que sentía todos los días, sobre cómo había aprendido a volverse invisible para evitar conflictos.
Y cuando llegó al episodio de aquella tarde, a la patada, al dolor, al terror que sintió cuando pensó que Rafael podría lastimar al bebé, se derrumbó. Lloró de una forma que no había llorado en meses, soltando un dolor que estaba embotellado, que la estaba envenenando por dentro. Juliana le sostuvo la mano, dejó que llorara, le ofreció pañuelos y palabras de apoyo. Cuando Clara finalmente se calmó, Juliana explicó los próximos pasos. Habló sobre medidas de protección, sobre refugios, sobre terapia, sobre recursos legales. Clara escuchó todo como si estuviera en un sueño, su mente aún intentando procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Alberto, mientras tanto, estaba en la sala de espera con el bebé en brazos. Miguel había ido con él, negándose a dejarlo solo. Conversaron poco, pero la presencia el uno del otro era reconfortante. Alberto miraba a su nieto, observando el rostro tranquilo, ahora que el bebé finalmente se había dormido. Pensaba en todas las señales que había ignorado, todas las veces que sintió que algo andaba mal, pero no actuó. La culpa pesaba sobre él como una piedra, pero sabía que ahora no era momento de culparse. Era momento de actuar, de estar presente, de garantizar que Clara tuviera todo el apoyo que necesitara. Miguel, sentado al lado, miraba el celular, siguiendo las actualizaciones de la policía. Rafael había sido llevado a la comisaría, donde prestaría declaración. La grabación del juguete estaba siendo analizada como evidencia. Se escucharían testigos. El proceso apenas estaba comenzando, pero Miguel sabía que aquella grabación era poderosa, irrefutable. En la comisaría, Rafael estaba sentado en una sala pequeña, con paredes pintadas de verde claro y una mesa de metal en el centro. 2 policías estaban con él, haciendo preguntas, tomando notas. Rafael intentó mantener la calma, intentó usar su habilidad de persuasión, de construir narrativas convincentes. Dijo que Clara era inestable, que el embarazo la dejaba emocional, que ella exageraba todo. Dijo que la patada había sido un accidente, que él tropezó, que nunca tuvo intención de lastimarla. Pero los policías no eran fácilmente engañados. Tenían la grabación. Tenían el testimonio de Miguel y Alberto. Tenían las fotos de las lesiones de Clara tomadas en el hospital. La historia de Rafael no cuadraba. Tenía lagunas, inconsistencias. Cuanto más hablaba, más se enredaba. Finalmente, dándose cuenta de que no estaba logrando convencerlos, Rafael cambió de estrategia. Se quedó en silencio, se cruzó de brazos, dijo que solo hablaría en presencia de un abogado. Los policías asintieron, terminaron la entrevista por ahora. Rafael fue llevado a una celda temporal, donde esperaría los próximos procedimientos. Mientras todo esto sucedía, Clara estaba en la sala de cirugía. Los médicos trabajaban con precisión, corrigiendo la fractura, estabilizando la pierna. Ella estaba bajo anestesia, flotando en un estado de semiconciencia donde el tiempo no tenía significado. Soñó con cosas extrañas, fragmentos de recuerdos mezclados con imágenes distorsionadas. Se vio de niña, corriendo por el patio de la casa de su abuela, riendo mientras perseguía mariposas. Se vio de adolescente, bailando en una fiesta con Beatriz, sin preocupaciones, sin miedos. Se vio el día de su boda, vestida de blanco, creyendo que estaba entrando en un cuento de hadas. Y entonces se vio en el suelo de la sala, el dolor atravesando su cuerpo, la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Cuando despertó en la sala de recuperación, tardó unos segundos en recordar dónde estaba, qué había sucedido. La primera cosa que vio fue el rostro de Alberto, cansado pero aliviado, al lado de la cama. Él dijo que la cirugía había sido un éxito, que ella estaría bien, que el bebé estaba bien. Clara sintió una ola de alivio tan fuerte que casi la hizo llorar de nuevo. Alberto entonces le contó lo que había sucedido con Rafael, sobre la comisaría, sobre la grabación siendo usada como evidencia. Clara escuchó, todo en silencio, procesando cada palabra. Parte de ella se sentía culpable, como si hubiera fallado, como si debería haber evitado que las cosas llegaran a ese punto. Pero Juliana,
que apareció en la sala poco después, la ayudó a entender que nada de aquello era culpa suya, que la violencia nunca es culpa de la víctima, que el control es una elección del agresor, que ella no tenía que cargar ese peso. Las palabras de Juliana eran gentiles, pero firmes, y Clara comenzó despacio a aceptarlas. En los días que siguieron, Clara permaneció en el hospital, recuperándose de la cirugía. Alberto la visitaba todos los días, trayendo al bebé para que ella pudiera sostenerlo, alimentarlo, sentirse madre de nuevo. Beatriz, que se enteró de lo ocurrido a través de Alberto, apareció llorando, pidiendo disculpas por haberse alejado. Clara le sostuvo la mano a su amiga y dijo que entendía, que no había nada que perdonar. Conversaron durante horas, recuperando la conexión que habían perdido. Juliana continuó acompañando a Clara, ayudándola a entender sus derechos, a procesar el trauma, a planificar los próximos pasos. La medida de protección contra Rafael fue concedida rápidamente, prohibiéndole acercarse a Clara o a los hijos. Él fue liberado de la detención temporal, pero enfrentaría proceso criminal por los eventos de aquella noche. Clara, acostada en la cama del hospital, miraba por la ventana el cielo de Madrid, observando las nubes pasar lentamente. Pensaba en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo, en cómo todo lo que ella creía haber construido se había desmoronado. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella también sentía algo que había olvidado que existía: esperanza. Una esperanza frágil, asustada, pero real. El camino por delante sería difícil, ella lo sabía. Tendría que reconstruir su vida, enfrentar sus miedos, aprender a confiar de nuevo. Pero ahora ella sabía que no estaba sola. Tenía a su padre, tenía a Beatriz, tenía a Juliana, y toda una red de apoyo que se estaba formando a su alrededor. Y se tenía a sí misma, una versión de sí que estaba comenzando a emerger de las cenizas, más fuerte, más consciente, más determinada a vivir una vida que realmente fuera suya. Clara recibió el alta del hospital una semana después de la cirugía. Su pierna aún estaba inmovilizada, envuelta en una férula rígida que iba del tobillo hasta casi la rodilla. Los médicos le habían dado instrucciones detalladas sobre los cuidados que debía tener, sobre fisioterapia, sobre cómo moverse sin comprometer la recuperación. Pero además de las instrucciones físicas, también había orientaciones sobre su salud mental. Recomendaron acompañamiento psicológico, grupos de apoyo, tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Clara escuchó todo con atención, asintiendo con la cabeza, pero por dentro aún se sentía perdida, como si estuviera flotando en un espacio desconocido donde las reglas antiguas ya no valían y las nuevas aún no se habían establecido. Alberto había preparado la habitación de invitados de su casa para recibir a Clara y al bebé. Era una habitación pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un pequeño jardín trasero. Había comprado una cuna nueva, sábanas limpias, incluso había puesto algunas flores en un jarrón sobre la cómoda. Cuando Clara entró en aquella habitación, apoyada en muletas, sintió una ola de emoción que la hizo detenerse por un momento. Su padre, que nunca fue muy demostrativo, que siempre fue un hombre de acciones más que de palabras, había hecho todo aquello por ella. Había creado un espacio seguro, un lugar donde ella pudiera recuperarse sin miedo. Clara se sentó en la cama, pasó la mano por las sábanas suaves y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir que estaba en casa. Los primeros días en casa de Alberto fueron de ajuste. Clara aún se estaba acostumbrando a la rutina de cuidar al bebé con la pierna lastimada, de depender de ayuda para cosas simples como bañarse o bajar las escaleras. Alberto hacía lo posible para ayudar, pero él también trabajaba, salía temprano por la mañana y regresaba al final de la tarde. Fue Beatriz quien comenzó a aparecer casi todos los días, trayendo comida, ayudando con el bebé, simplemente estando allí, presente. Ellas conversaban sobre todo y sobre nada, recuperando poco a poco la intimidad que habían perdido. Beatriz nunca presionó a Clara para hablar sobre Rafael, sobre lo que había sucedido. Ella simplemente estaba allí,
y su presencia era un recordatorio constante de que Clara tenía personas que se preocupaban, que no la juzgarían, que no la abandonarían. Juliana, la trabajadora social, también continuó acompañando a Clara. Se encontraban 2 veces por semana, a veces en el hospital donde Juliana trabajaba, a veces en casa de Alberto. Juliana traía información sobre el proceso legal contra Rafael, sobre los derechos de Clara, sobre recursos disponibles. Pero más que eso, ella traía una escucha genuina, un espacio donde Clara podía hablar sobre sus miedos, sus dudas, su culpa. Porque aún sabiendo racionalmente que nada de aquello era culpa suya, Clara aún luchaba con sentimientos de responsabilidad. Se cuestionaba constantemente por qué no había percibido las señales antes, por qué no se había ido cuando las cosas comenzaron a empeorar, por qué se permitió creer en las excusas de Rafael. Juliana trabajaba con ella estas cuestiones, ayudándola a entender que las víctimas de abuso pasan por un proceso de manipulación psicológica complejo, que no era una cuestión de debilidad o falta de inteligencia, sino de cómo el abuso funciona, gradual e insidiosamente. Durante una de esas conversaciones, Juliana mencionó un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Dijo que era voluntario, que Clara no necesitaba participar si no se sentía lista, pero que muchas mujeres encontraban consuelo en compartir sus experiencias con otras que entendían. Clara dudó. La idea de hablar sobre su vida privada con extrañas la asustaba, pero al mismo tiempo había una curiosidad, un deseo de saber que no estaba sola, que otras mujeres habían pasado por aquello y habían sobrevivido. Le dijo a Juliana que lo pensaría. Aquella noche, acostada en la cama, escuchando la respiración tranquila del bebé en la cuna de al lado, Clara tomó una decisión. Iría al grupo, lo intentaría. Si no le gustaba, no necesitaba volver, pero al menos lo intentaría. El grupo se reunía en una sala pequeña en el sótano de una iglesia en el barrio de Lavapiés. Cuando Clara llegó, apoyada en sus muletas, había 5 mujeres sentadas en círculo. Variaban en edad, apariencia, origen. Algunas eran jóvenes como ella, otras más mayores. Una de ellas estaba embarazada. Otra tenía un niño pequeño jugando en un rincón de la sala con algunos juguetes. La facilitadora del grupo era una mujer llamada Sonia, de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño suelto y ojos que transmitían una fuerza silenciosa. Dio la bienvenida a Clara, la presentó brevemente al grupo, sin exigirle que compartiera nada si no quería. Clara se sentó, sintiéndose incómoda pero también extrañamente aliviada. La reunión comenzó con cada mujer compartiendo cómo había sido su semana. Algunas hablaron sobre pequeñas victorias, como conseguir dormir toda la noche sin pesadillas, o tener el coraje de salir sola. Otras hablaron sobre dificultades, como lidiar con procesos legales complicados o enfrentar el juicio de familiares que no entendían por qué no se habían ido antes. Clara escuchó todo en silencio, absorbiendo cada historia, cada emoción. Cuando llegó su turno de hablar, ella dudó. Sonia dijo que no era obligatorio, que podía solo escuchar ese día. Pero Clara sintió una necesidad creciente de hablar, de sacar lo que estaba guardado. Comenzó despacio, contando sobre Rafael, sobre el control, sobre el aislamiento. Contó sobre la noche en que todo se desmoronó, sobre el dolor, sobre el miedo. Y cuando terminó se dio cuenta de que estaba llorando, pero no era un llanto de dolor. Era un llanto de liberación. Las mujeres en el círculo entendían. Asentían con la cabeza. Algunas tenían lágrimas en los ojos, otras ofrecían palabras de aliento. Una de ellas, una mujer llamada Patricia, de unos 30 años y ojos oscuros y profundos, compartió su propia historia. Contó cómo su exmarido también había comenzado con pequeños controles, cómo ella también se había aislado de sus amigas, cómo también había vivido con miedo constante. Pero ella logró salir, reconstruyó su vida, y, ahora 5 años después, estaba graduada en Derecho y trabajaba ayudando a otras mujeres en situaciones similares. Su historia le dio a Clara algo que ella no sabía que necesitaba: esperanza concreta.
prueba de que era posible sobrevivir, de que era posible reconstruir, de que había vida después del abuso. En los meses que siguieron, Clara continuó asistiendo al grupo religiosamente. Se convirtió en parte de aquella pequeña comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente. Ella comenzó la terapia individual también, con una psicóloga especializada en trauma que Juliana recomendó. Las sesiones eran difíciles, a veces dolorosas, pero también transformadoras. Clara comenzó a entender patrones en su propia vida que la habían vuelto vulnerable, no porque ella tuviera culpa, sino porque reconocer esos patrones la ayudaría a tomar decisiones diferentes en el futuro. Aprendió sobre límites saludables, sobre cómo reconocer señales de alerta en las relaciones, sobre cómo valorar su propia voz e instintos. El embarazo avanzaba. Clara estaba ahora con casi 30 semanas, y el bebé en su barriga se movía constantemente, pateando, girándose, recordándole que había vida creciendo dentro de ella. Tenía sentimientos encontrados sobre este embarazo. Por un lado, amaba a aquel bebé, quería desesperadamente que naciera sano y seguro. Por otro, él era una conexión permanente con Rafael, un recordatorio constante de un periodo de su vida que ella quería olvidar. Su terapeuta la ayudó a trabajar esos sentimientos, a entender que era posible amar al hijo y al mismo tiempo tener resentimientos sobre las circunstancias de su concepción, que ella no necesitaba fingir que todo estaba bien, que podía sentir todas las emociones complejas y contradictorias que venían con la situación. Rafael, mientras tanto, estaba enfrentando sus propias consecuencias. El proceso criminal contra él estaba en curso. Había contratado un abogado que intentaba construir una defensa basada en la idea de que todo había sido un accidente, que Clara estaba exagerando, que la grabación estaba siendo interpretada de forma errónea. Pero la evidencia era demasiado fuerte. Además de la grabación, había los testimonios de Alberto y Miguel, había los registros médicos de Clara, había incluso testimonios de vecinos que comenzaron a hablar sobre cosas extrañas que habían notado a lo largo de los meses. Una vecina llamada Doña Carmen, una señora de 70 años que vivía en la casa de al lado, testificó que varias veces había oído gritos ahogados provenientes de la casa de Mindunsintinsvan, Rafael y Clara, que había visto a Clara con expresiones asustadas, que había notado cómo ella había dejado de salir de casa. Otro vecino habló sobre cómo Rafael controlaba quién entraba y salía, cómo él siempre parecía estar vigilando. Clara fue citada a declarar. La idea de ver a Rafael nuevamente, aunque fuera en un ambiente controlado como el tribunal, la aterrorizaba. Pasó noches sin dormir antes de la audiencia, imaginando cómo sería, qué diría él, cómo reaccionaría ella. Juliana y su terapeuta la prepararon lo mejor que pudieron, explicando qué esperar, cómo mantenerse enfocada, cómo lidiar con posibles tácticas de intimidación. El día de la audiencia, Clara llegó al juzgado acompañada por Alberto, Beatriz y Juliana. Su pierna aún estaba en recuperación, pero ahora solo usaba un bastón para apoyarse. Estaba embarazada de 8 meses, su barriga prominente, sus movimientos más lentos. Cuando entró en la sala de audiencias y vio a Rafael sentado al lado de su abogado, sintió su corazón acelerarse. Él la miró, y en aquella mirada había una mezcla de ira, desesperación y algo que parecía arrepentimiento. Pero Clara no desvió los ojos. Ella lo encaró de vuelta, y en aquel momento sintió algo dentro de ella cambiar. Ya no le tenía miedo. Él ya no tenía poder sobre ella. El testimonio fue largo y emocionalmente agotador. Clara respondió a todas las preguntas con honestidad, describiendo los meses de control, los episodios de manipulación, el aislamiento progresivo y, finalmente, la violencia de aquella noche. El abogado de Rafael intentó desacreditarla, sugiriendo que ella estaba confusa a causa del embarazo, que estaba siendo influenciada por otras personas. Pero Clara permaneció firme. Su voz temblaba a veces y necesitó hacer pausas para recomponerse, pero ella contó su verdad. Cuando la grabación del juguete fue reproducida en la sala, Clara vio a Rafael cerrar los ojos, vio a su abogado suspirar. Aquella grabación era irrefutable.
mostraba exactamente lo que había sucedido, sin espacio para interpretaciones alternativas. Después de la audiencia, Clara salió del juzgado exhausta pero aliviada. Había hecho su parte, había dicho la verdad. Ahora era cuestión de esperar la decisión judicial. Alberto la llevó a casa, y ella pasó el resto del día acostada, sintiendo al bebé moverse dentro de ella, procesando todo lo que había vivido aquel día. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Clara durmió profundamente. No tuvo pesadillas, no se despertó en medio de la noche en pánico. Durmió toda la noche, un sueño reparador que su cuerpo y mente desesperadamente necesitaban. Las semanas siguientes trajeron una rutina más estable. Clara continuaba su terapia, asistía al grupo de apoyo, pasaba tiempo con su hijo mayor, se preparaba para la llegada del segundo bebé. Alberto había transformado otra habitación de la casa en una pequeña guardería, pintando las paredes de un amarillo suave, montando una cuna nueva, organizando pañales y ropita. Clara ayudaba en lo que podía, doblando ropas minúsculas, organizando los artículos por tamaño. Había una paz en aquellas tareas simples, una sensación de normalidad que ella no sentía desde hacía mucho tiempo. Beatriz había organizado un pequeño baby shower, solo con algunas amigas cercanas y familiares. Fue un encuentro simple, en casa de Alberto, con pasteles caseros y decoración modesta. Clara miró alrededor de la sala, viendo a las personas que amaba, que la apoyaban, que creían en ella, y sintió gratitud. Había tanto por lo que estar agradecida, a pesar de todo. El bebé nació una tarde lluviosa de julio. Clara entró en trabajo de parto durante la madrugada y Alberto la llevó corriendo al hospital. El parto fue rápido, sin complicaciones. Cuando el médico puso a la niña en los brazos de Clara, ella miró aquel rostro pequeño, aquellos ojos cerrados, aquella boca minúscula, y sintió un amor tan intenso que la dejó sin aliento. Había temido ese momento, temido que sus sentimientos en relación a Rafael contaminaran su relación con la hija. Pero cuando sostuvo a aquella niña, todo lo que sintió fue amor puro, incondicional. Aquella niña era suya, no de Rafael. Era una vida nueva, una promesa de futuro, una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Clara besó la frente de su hija y susurró promesas. Prometió protegerla, amarla, crear un hogar donde ella se sintiera segura y valorada. Prometió ser la madre que ella misma hubiera querido tener, fuerte y presente y llena de amor. Alberto estaba en la sala de espera con el nieto en brazos cuando recibió la noticia de que tenía una nieta. Entró en la habitación con lágrimas en los ojos, miró a Clara sosteniendo a la bebé y sintió su corazón desbordarse. Su hija había sobrevivido. Había pasado por un infierno y había salido del otro lado, herida pero viva, rota pero reconstruyéndose. Se acercó, besó la frente de Clara, miró a su nieta y susurró que sería muy amada, que tendría un abuelo que haría de todo por ella. Clara sonrió, cansada pero feliz, y por un momento todo parecía estar bien en el mundo. Los meses que siguieron al nacimiento de la hija de Clara estuvieron marcados por una rutina que oscilaba entre desafíos y pequeñas victorias. Cuidar de dos hijos pequeños, aún recuperándose física y emocionalmente de todo lo que había pasado, no era tarea fácil. Había noches en que Clara permanecía despierta hasta tarde, meciendo a la bebé que lloraba sin parar, mientras el hijo mayor dormía en la habitación de al lado. Había momentos en que el agotamiento era tanto que sentía ganas de rendirse, de entregarse al cansancio y al dolor. Pero siempre había algo que la impulsaba de nuevo, que la hacía continuar. A veces era la sonrisa del hijo cuando ella entraba en la habitación por la mañana. A veces era la forma en que la hija se calmaba cuando escuchaba su voz. A veces era simplemente el recuerdo de cuán lejos había llegado, de todo lo que había sobrevivido. Alberto seguía siendo un pilar de apoyo fundamental. Había ajustado sus horarios de trabajo para poder ayudar más con los nietos, llevando al niño a paseos por el parque, bañando a la bebé mientras Clara descansaba.
Había una ternura en sus gestos que Clara nunca había visto antes, o quizás nunca le había prestado atención. Su padre, que siempre fue un hombre reservado que rara vez demostraba afecto de forma explícita, se había transformado en un abuelo dedicado y cariñoso. Conversaba con los nietos como si ellos pudieran entender cada palabra, contaba historias inventadas sobre aventuras improbables, hacía voces graciosas que arrancaban risas del niño. Clara observaba estas escenas y sentía una gratitud profunda. Ella sabía que sin su padre, sin su apoyo incondicional, no habría logrado llegar a donde estaba. Beatriz también siguió presente, una amiga constante que aparecía sin avisar, trayendo comida, ofreciendo ayuda, simplemente estando allí. Ella y Clara retomaron la intimidad que tenían en la adolescencia, conversando sobre todo, desde las dificultades de la maternidad hasta recuerdos antiguos de fiestas y viajes. Beatriz nunca juzgó a Clara por haber estado con Rafael durante tanto tiempo, nunca cuestionó sus elecciones. Ella solo ofrecía apoyo, escucha, presencia, y Clara había aprendido a valorar eso, a reconocer que las amistades verdaderas eran aquellas que permanecían incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando todo parecía estar desmoronándose. El proceso judicial contra Rafael finalmente llegó a una conclusión. Fue condenado por lesiones corporales y violencia doméstica. La sentencia incluía pena privativa de libertad, además de medidas de protección permanentes, prohibiéndole acercarse a Clara y a los hijos. Cuando Juliana trajo la noticia, Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había un reconocimiento legal de lo que ella había sufrido, una validación oficial de su dolor. Tristeza porque, en el fondo, una parte de ella aún guardaba la esperanza irracional de que Rafael pudiera cambiar, de que él pudiera reconocer el mal que había causado y buscar ayuda genuinamente. Pero ella sabía, racionalmente, que esa esperanza era peligrosa, que era parte de los resquicios de la manipulación que aún llevaba. Su terapeuta la ayudó a trabajar esos sentimientos, a entender que era normal tener emociones conflictivas, que la curación no era lineal, que habría días buenos y días difíciles. Durante las sesiones de terapia, Clara comenzó a explorar cuestiones más profundas sobre su propia identidad. ¿Quién era ella aparte de madre, aparte de víctima, aparte de superviviente? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuáles eran sus sueños, sus intereses? Ella percibió con cierta tristeza que había pasado tanto tiempo intentando complacer a Rafael, intentando amoldarse a lo que él quería, que había perdido de vista quién era realmente. Su terapeuta sugirió que ella explorara actividades que le trajeran placer, cosas que ella hacía antes de conocer a Rafael o cosas nuevas que siempre quiso intentar. Clara comenzó despacio, volvió a leer, algo que siempre había amado pero había abandonado en los últimos años. Tomaba libros prestados en la biblioteca del barrio, novelas, biografías, poesía. Leía por la noche, después de acostar a los hijos, perdiéndose en otros mundos, en otras historias. Ella también comenzó a escribir. Al principio, eran solo anotaciones inconexas en un cuaderno viejo que encontró en un cajón. Pensamientos aleatorios, recuerdos, sentimientos. Pero poco a poco, aquellas anotaciones fueron tomando forma, transformándose en algo más estructurado. Clara comenzó a escribir su propia historia, no para publicar o compartir, sino para procesar, para dar sentido al caos que había sido su vida en los últimos años. Escribir se convirtió en terapéutico, una forma de externalizar el dolor, de ponerlo en el papel y así liberar espacio dentro de ella para otras cosas, para alegría, para esperanza, para sueños nuevos. Un día, durante una reunión del grupo de apoyo, Sonia sugirió que algunas de las mujeres que se sintieran cómodas compartieran sus historias públicamente. Explicó que había una organización no gubernamental que trabajaba con concienciación sobre violencia doméstica y que estaba organizando un evento donde sobrevivientes podrían hablar sobre sus experiencias. La idea era humanizar la cuestión, mostrar que la violencia doméstica no tenía un rostro específico,
que ocurría en todos los estratos sociales, que cualquier mujer podía ser víctima. Clara sintió un escalofrío en el estómago al escuchar la propuesta. La idea de exponerse así, de contar su historia a extraños, la asustaba profundamente. Pero al mismo tiempo había una voz dentro de ella, cada vez más fuerte, que decía que su historia podría ayudar a otras mujeres, que su dolor podría tener un propósito mayor. Pasó semanas pensando en ello, conversando con su terapeuta, con Juliana, con Beatriz. Todos la apoyaron, diciendo que harían lo que ella decidiera, que no había presión. Finalmente, Clara tomó una decisión. Participaría, no porque sintiera que debía, sino porque quería. Quería transformar su dolor en algo útil. Quería que otras mujeres supieran que no estaban solas, que era posible salir, que había vida después del abuso. Comenzó a preparar su discurso, escribiendo y reescribiendo, practicando sola en su habitación, luego con Beatriz, luego con el grupo. Cada vez que contaba su historia, se volvía un poco más fácil. Las palabras fluían con más naturalidad, la emoción era menos abrumadora. El evento se llevó a cabo en un auditorio de una universidad en la zona oeste de Madrid. Había unas 200 personas en la audiencia, entre estudiantes, profesionales de la salud, trabajadoras sociales, miembros de la comunidad. Clara estaba en síntesis, los bastidores, nerviosa, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Beatriz estaba a su lado, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento. Cuando llegó su turno de subir al escenario, Clara respiró hondo, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. Contó cómo conoció a Rafael, sobre el inicio de la relación que parecía perfecta, sobre cómo el control comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Habló sobre el aislamiento, sobre la pérdida de la propia identidad, sobre el miedo que se volvió constante, y entonces, con la voz quebrándose pero firme, contó sobre aquella noche, sobre la violencia, sobre la grabación que salvó su vida, sobre el rescate. Cuando terminó, el auditorio estaba en silencio. Clara miró a la audiencia y vio lágrimas en muchos rostros. Vio mujeres asintiendo con la cabeza en reconocimiento. Vio hombres con expresiones pensativas. Y entonces comenzaron los aplausos. No eran aplausos educados, sino aplausos sinceros, cargados de emoción. Clara bajó del escenario con las piernas temblorosas y varias mujeres se acercaron a ella, agradeciéndole por haber compartido, contando brevemente sus propias historias, pidiendo consejos. Clara escuchó a cada una con atención, ofreció lo que pudo, información sobre recursos, sobre grupos de apoyo, sobre cómo dar el primer paso. En aquel momento, ella percibió que su dolor se había transformado. No había desaparecido, probablemente nunca desaparecería completamente, pero ahora tenía un propósito, un significado mayor. En los meses siguientes, Clara comenzó a involucrarse más activamente con la organización no gubernamental. Participaba en charlas en escuelas, en centros comunitarios, en empresas. Siempre contaba su historia, pero también traía información práctica, señales de alerta, recursos disponibles. Se convirtió en una voz para aquellas que aún no habían encontrado su propia voz, una prueba viva de que era posible sobrevivir y reconstruir. Patricia, la mujer del grupo de apoyo que también se había convertido en activista, se hizo una compañera cercana. Juntas, organizaron talleres, crearon materiales educativos, trabajaron para cambiar la conversación sobre violencia doméstica en la comunidad. La vida de Clara había cambiado completamente. Ya no era la mujer asustada que vivía de puntillas, midiendo cada palabra, cada gesto. Se había convertido en alguien fuerte, consciente, empoderada. Esto no significaba que no tuviera momentos difíciles. Todavía había días en que el trauma resurgía, en que un ruido fuerte la sobresaltaba, en que un recuerdo inesperado la dejaba paralizada. Todavía había noches en que lloraba, procesando capas de dolor que pensaba ya haber superado. Pero ahora ella tenía herramientas para lidiar con esos momentos. Tenía una red de apoyo sólida,
Tenía conocimiento sobre su propia fuerza y resiliencia. Sus hijos estaban creciendo. El niño ya decía algunas palabras. Corría por la casa con la energía inagotable de un niño pequeño. La niña comenzaba a dar sus primeras sonrisas, a reconocer voces, a reaccionar a los estímulos a su alrededor. Clara los criaba con una conciencia diferente, enseñándoles sobre respeto, sobre límites, sobre amor saludable. Ella se había prometido a sí misma que rompería el ciclo, que sus hijos crecerían en un ambiente diferente, donde la violencia no sería normalizada, donde las emociones serían validadas, donde ellos aprenderían que el amor verdadero no controla, no lastima, no disminuye. Alberto observaba la transformación de su hija con orgullo y admiración. Veía cómo ella había tomado las piezas rotas de su vida y estaba reconstruyendo algo nuevo, algo más fuerte, más auténtico. Él la apoyaba en cada paso, cuidando de los nietos cuando ella necesitaba salir para charlas, escuchando sus preocupaciones, celebrando sus victorias. La relación entre ellos se había profundizado a través de la prueba, creando un vínculo que iba más allá del lazo sanguíneo, un vínculo forjado en dificultad, confianza y amor incondicional. 2 años después de aquella noche que lo cambió todo, Clara estaba sentada en un banco de plaza, observando a sus hijos jugar. El niño corría detrás de palomas, riendo cuando éstas volaban. La niña estaba en un columpio infantil, balanceándose suavemente, sus ojos grandes observando todo a su alrededor con curiosidad. Beatriz estaba sentada al lado de Clara, ambas tomando café de termos que habían traído. Conversaban sobre cosas triviales, sobre el clima, sobre una película que Beatriz había visto, sobre planes para el fin de semana. Eran conversaciones comunes, sin peso, sin drama, y Clara percibió que era exactamente eso lo que ella necesitaba, esa normalidad, esa ligereza. Ella pensó en todo lo que había pasado, en cuán oscuro todo había parecido en aquella época. Pensó en cómo había creído que nunca sería feliz de nuevo, que estaba atrapada para siempre, que no había salida. Y ahora, mirando a sus hijos sanos y felices, sintiendo el sol cálido en el rostro, saboreando café tibio al lado de su mejor amiga, ella percibió que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Paz. No una paz perfecta, no una vida sin problemas o desafíos, pero una paz interior, una sensación de estar viviendo su propia vida, tomando sus propias decisiones, siendo dueña de su propia historia. Rafael aún existía, en algún lugar cumpliendo su sentencia. Ocasionalmente, Clara recibía notificaciones sobre el caso, sobre peticiones de revisión de pena que siempre eran denegadas. Ella no pensaba mucho en él, no dedicaba energía emocional a alguien que ya le había quitado tanto. Él era parte de su pasado, una parte dolorosa, pero que ya no definía quién era ella. Había aprendido que perdonar no significaba olvidar o minimizar lo que había sucedido, sino liberarse del peso de cargar ira y resentimiento. Ella perdonó a Rafael, no por él, sino por ella misma, para poder seguir adelante sin aquella carga. Las cicatrices permanecían tanto físicas como emocionales. Su pierna aún le dolía en días lluviosos, recordándole aquella noche. Había momentos en que una palabra, un gesto, una mirada, desencadenaban recuerdos que ella prefería olvidar. Pero ella había aprendido a convivir con esas cicatrices, a verlas no como señales de debilidad, sino como marcas de supervivencia, pruebas de que había enfrentado lo peor y seguido en pie. Ella las llevaba con una dignidad silenciosa, sabiendo que formaban parte de quien ella era, pero no eran todo lo que ella era. La jornada de Clara no tenía un final perfecto con lazo de cinta. La vida real no funciona así, pero tenía un final esperanzador, un final que mostraba que los nuevos comienzos eran posibles, que el ser humano tenía una capacidad increíble de sanar y reinventarse. Ella continuaría enfrentando desafíos, continuaría teniendo días difíciles, continuaría trabajando en su propia curación. Pero ahora ella hacía eso con conciencia, con apoyo, con esperanza. Y quizás más importante, ella hacía eso siendo fiel a sí misma, honrando su propia voz,
reconociendo su propio valor. Aquella tarde en el parque, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos de naranja y rosa, Clara llamó a sus hijos. Era hora de volver a casa. Ellos se quejaron, querían quedarse un poco más, pero ella prometió que volverían otro día. Tomó a la niña en brazos, sostuvo la mano del niño, se despidió de Beatriz y comenzó a caminar de regreso a la casa de Alberto. En el camino, el niño preguntó si podrían hacer palomitas cuando llegaran a casa. Clara sonrió y dijo que sí, que harían palomitas y verían un dibujo animado antes de dormir. Eran planes simples, momentos comunes, pero que ahora ella sabía valorar, porque esas pequeñas cosas, esos momentos de normalidad y paz, eran lo que hacía la vida valiosa, lo que hacía que todo el esfuerzo de reconstrucción valiera la pena. Al entrar en casa, con los hijos en brazos, Clara miró a su alrededor. Aquel no era el hogar que ella había soñado cuando era más joven, no era la vida que había imaginado, pero era real, era suya. Estaba construida sobre verdad y amor genuino, y eso era más que suficiente. Lo era todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Clara y Rafael haya tocado su corazón. Si se emocionaron, dejen su like, suscríbanse al canal y cuenten en los comentarios qué fue lo que más les impactó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Los esperamos en el próximo episodio.